pendiente de escuchar esta hermosa emisora Bellavista Estéreo, dándole la gloria al Señor por este día hermoso. Saludamos a los amigos, a los simpatizantes, a los hermanos, pastores, líderes, a cada vida. No importa el lugar donde estés, no importa si todavía no has tomado la decisión de buscar de Dios. De pronto hoy es el día que Dios necesita de que tú lo busques de corazón. Él es el camino, es la verdad, es la vida y no hay otro aquí en esta tierra que nos pueda salvar. Estamos de paso en esta tierra por tiempo hasta donde Dios permita y tenemos que aprovechar cada minuto en nuestra vida, en este recorrer. Bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Bustos, el equipo de trabajo que labora en esta emisora, cada hermano que pasa por aquí y que plasma la palabra de Dios. Bendecimos la congregación, nuestros pastores y cada uno de los hermanos allí. Vamos a poner esta palabra en manos del Señor para que Él sea el que nos ayude, porque en el Señor Él es el que se la sabe toda, como dice uno normalmente. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor. Delante de ti ponemos tu palabra, que es una palabra viva, eficaz, una palabra que convierte, que convence de pecado, de juicio, para que cada vida, Dios, se arrepienta, te busque, se afirme, Dios, porque hay una salvación que no podemos despreciar, Señor. Mira cada necesidad en este día, donde el mundo quizás corre, Dios, a los afanes, pero tú, oh Dios, nos has dado paz en nuestros corazones y tenemos que vivir una vida tranquila, en reposo, sin afán, Dios mío, poniendo en tus manos esta emisora Bellavista Estéreo 103.6. Puedes ingresar a Facebook Live, allí en YouTube encuentras cada video que hermanos y hermanas que pasan por aquí dejan allí un mensaje de bendición para cada uno de ustedes, dándole la gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bendigo la familia de nuestro hermano Busto, la familia del hermano Gámez, su amada esposa, su hijo y el resto de la familia, y todos ustedes son bendecidos por el Señor. Bueno, vamos a darle inicio a esta palabra hermosa que Dios nos ha regalado hoy para compartir una palabra de vida, una palabra de esperanza, y podemos encontrarla allí en el libro de Juan 6, a la altura del verso 25 en adelante. Vamos a ir leyendo. Dice, aquí hay un subtítulo que dice, Jesús, el pan de vida. Fíjate cómo se menciona a nuestro amado Salvador Jesucristo, que Él es el pan de vida, algo que tiene vida, que tiene esperanza. Dice, allí en el 25, iniciamos y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos cómo Jesús estuvo allí con una multitud de personas y ellos compartieron una bendición donde se multiplicaron los panes, los peces, y pudo comer una multitud de 5,000 personas, sin contar niños,
en fin, y él allí dice la palabra que él atravesó el mar, ni siquiera ellos se dieron cuenta en el momento que se fue, y aquí el Señor les recuerda a ellos de que trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense que lo más lindo es lo espiritual en Dios, la vida eterna, el pan de vida, que es Cristo Jesús, el cual fue ofrecido allí en el sacrificio de ese Calvario, por tu pecado y por mi pecado. Y dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí se ve claramente que el Padre lo asignó para que estuviese un tiempo en esta tierra y pudiera llevar los pecados de toda esta humanidad, de todo este mundo donde estamos viendo cosas horribles en estos tiempos. Hay días que amanecen bonitos, hermosos, pero en el transcurrir del día encontramos allí que alguien se mató, el otro se quemó con pólvora, una luz de tierra sepultó personas, que el niño que se envenenó porque perdió el año, algunas personas que matan niños, que la muchacha que abortó, en fin, esto está terrible, los temblores, los rumores de guerra, todos los acontecimientos que están plasmados en esta palabra, y a nosotros no se nos hace extraño que esto esté pasando, porque escrito está, y lo que está escrito se cumple en la palabra de Dios. Es un libro profético donde los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día relatan todas las cosas que están pasando en el mundo entero. Tenemos que estar orando. Tú que tienes familia, ora por tu familia todos los días. Uno no sabe qué pasa cuando una persona traspasa la puerta de su casa. No se sabe qué se le está esperando allá afuera. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar no solamente por la familia, por los vecinos, por las personas en el mundo entero, por las personas que están muriendo de hambre, las pestes de estos tiempos. Hay que estar orando sin cesar. Hay mucho dolor en familias que han perdido todo, mucho sufrimiento, hogares que se están divorciando, que se separaron, que se fue con la mujer extraña o el hombre extraño, los niños sufriendo como si fueran una rifa. Déjaselo a la abuela, déjaselo a no sé quiéncito, a la tía, a la prima, de pronto cualquier amigo, vecino, y eso es un conflicto donde los hogares hoy en día, eso es lo que se ve. Muchos padres que se descuidaron con los hijos, algunos padres educaron bien a sus hijos, pero también encontraron amistades en la calle que le dieron malos consejos. Cualquiera que haya sido la circunstancia, porque ningún padre quiere el mal para su hijo. Y de pronto aquellos padres que no les interesa a sus hijos, pues Dios te va a demandar eso. Porque tenemos una responsabilidad, tenemos que entregar cuentas de lo que Dios nos ha entregado. Los talentos que estamos administrando, un día vamos a dar cuenta a Dios. Lo que sembramos, eso vamos a recoger. Y aquí vemos cómo Dios, a través de Cristo Jesús, les está hablando a este pueblo, que ellos le seguían era por el pan, por la comida, no por el pan de vida que era la palabra, no por seguir a Jesús, porque cuesta seguir a Jesús. Y aquí ellos responden. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos mismos preguntaron. Respondió Jesús y les dijo,
Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que te ha enviado. Qué lindo, aquel que fue enviado, Cristo Jesús. Dice que debemos creer en Él. Esa fue la expresión que le dio a esta multitud que logró encontrarlo, porque lo andaban buscando. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Aquí ya empezaron a cuestionar de una forma incrédula, como quien dice: ¿qué tenemos que hacer para creerte a ti? ¿Qué obra haces? Le hicieron dos preguntas, porque a veces uno calladito es como más bonito y uno se da cuenta el testimonio de la persona, porque a veces el enemigo nos pone en la mente cosas malas de las personas. Resulta que las personas ni por allí, porque a veces uno escucha a alguien que dice: a mí me dijeron que las personas de tal lugar son malas, que hacen esto y hacen esto y hacen esto y no quieren a los hijos, los dejan botados y son esto y son lo otro y para allá y para acá. Una persona hablando mal de otra persona sin conocerla, y la que está escuchando lo está creyendo. Nosotros no podemos estar juzgando a las personas. Nosotros tenemos que convivir con esas personas para poder tener una imagen de que cualquier habladuría o pensamiento malo que haya llegado a nosotros pues se desvanezca cuando la conozcamos. A veces sí, las personas salen con algo raro, pero no todas no son así como nos las han descrito. Entonces, ellos estaban en esta postura con el Salvador, con nuestro amado Salvador Jesucristo. Y le hacen estas dos preguntas que estaban de más que las hubiesen hecho, porque ellos andaban atrás de Él, conociéndolo. Y no solamente iban, era por el alimento. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesucristo era el pan del cielo, el pan de la vida, ese cordero ofrecido allí a través del sacrificio que el Padre permitió, y les está hablando a un pueblo que dudaba, que no le creía del todo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Fíjense que Cristo es el único que da vida al mundo entero. Por eso que cuando la persona busca de Dios, se acerca al Señor, se van dando los frutos. La persona va cambiando, no porque le lavaron el cerebro, no, es que Dios va lavando es el alma, el corazón. Dios va sacando lo malo que tenemos allí guardado. Y nuestra mente es renovada. Si antes pensábamos en tomar decisiones malas, ya no lo vamos a hacer. Ya vamos a frenar esa carrera mala que hicimos quizá en un pasado. La vida en Cristo es nueva, parte de cero. Y Él aquí les está explicando que Él es ese pan de vida que descendió del cielo para el mundo, no para uno solo, sino para toda aquella persona que lo quiera tomar, que quiera vivir la vida en Dios diferente. Y ellos respondieron, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está el descanso en el Señor. Él es el que nos da la vida, nos da la paz, el consuelo, la fortaleza. ¿Cuántas personas no pierden un ser querido? Y quizás alguien está esperando que esa persona se descontrole, se vuelva loca.
Entonces, si nosotros tenemos a un Cristo sanador, salvador, que es el pan de vida, tenemos que descansar en Él para que Él pueda sanar las heridas del corazón, para no atribularnos, para aceptar la voluntad de Dios cuando algún familiar parta de esta tierra. En estos tiempos se está moviendo ese espíritu de tristeza, ese espíritu que en temporada de fin de año se proclama. Muchas personas, por no tener un vestido, se quitan la vida, por no estrenar, por no tener un alimento diferente al que hacen día a día, toman decisiones de irse de la casa. Muchos hogares se separan porque la persona entra en un estrés tremendo de los afanes del mundo, de querer tener las cosas, de comprar cosas, y que quizás lo que gana no es lo suficiente. Otros optan por robar para tener las cosas allí, porque es que tengo que tenerla, porque es que yo me la merezco, mis hijos se la merecen y yo hago lo que sea por mis hijos. No, Señor, aguanta el andar de esa forma. No podemos ir a prisa, porque Dios te da todos los días, no solamente un fin de año. El Señor nos provee todos los días la bendición. Y hay personas que escogen exactamente este fin de año para desbordarse. Muchos quieren el dinero para hacer sus festejos, y a veces se ven los conflictos, peleas, cárceles. La persona hasta muere por cualquier situación difícil que se presente. Y aquí Jesús está hablándole a estas vidas que Él es el pan de vida, que Él es la vida eterna para la humanidad. En Él no hay sed, en Él no hay hambre, no hay escasez, no hay nada, porque el que es espiritual anhela lo espiritual de Dios, las cosas del Señor. Y aquí les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Como Santo Tomás, que no creyó. Entonces ellos allí cuestionaron al Señor, y Él les responde que aunque lo han visto, no le creían, estaban incrédulos, estaban allí siguiéndole, como quien dice, ¿será o no será? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Toda la enseñanza que Cristo nos dejó hoy en día nos sirve a cada uno de nosotros para tener ese ejemplo de vida, para poder ser hijos buenos, hijos de testimonio, que demos frutos buenos, que podamos agradar el corazón de Dios más que todo. Porque de qué nos sirve estar un tiempo caminando bien y de pronto otro tiempo caminando mal, y después otra vez enderezándonos, y así no. Dios no quiere gente que esté cojeando. O eres de Dios o eres de Dios. Eso no tiene vuelta atrás. O te decides a caminar con ese pan de vida y vida eterna, o te vas con el otro. Porque Dios espera lo mejor de nosotros. Y nosotros somos hijos, nosotros no somos cualquier cosa. Y como hijos tenemos que obedecer esta palabra que nos ayuda para nuestro caminar en Dios. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Fíjense que aquí hay una expresión muy linda, que él dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre, porque Él lo envió. Porque si Cristo se hubiera puesto: papá, tú me enviaste a la tierra, pero es que me da miedo morir en esa cruz.
es que eso me va a doler, es que yo sé que me van a dar latigazos, me van a escupir, me van a pasar una espada por mi costado, me van a dar vinagre con hiel. Si Cristo se hubiera puesto en esa posición de conmover el corazón del Padre, ¿qué sería de nosotros hoy en día? Él asumió la responsabilidad como hijo, porque el Padre lo asignó a eso, a salvarte a ti y a mí del decreto que venía contra nuestras vidas, del infierno, del pecado. Y Cristo no se puso en esa postura, sino que cumplió como hijo obediente el mandato del Padre para poder llevarnos a vida eterna. Y vemos cómo nos dejó ese ejemplo de sacrificio. No le importó todo lo que padeció, todo el escarnio, el sufrimiento, todo el vituperio, inclusive en su andar, en su ministerio, pruebas con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, contra cualquier persona que lo cuestionaba, y aquí hay una multitud incrédula todavía, haciéndole preguntas, cuestionando, personas que están viendo lo que Dios está haciendo y todavía dudan de Dios, todavía no creen, todavía dicen, no, pero es que yo no como entero. Y Dios les ha hecho milagros y Dios los visita y están viendo cosas diferentes. Pero eso no, prácticamente no es por eso, sino que no quieren comprometerse con Dios. Como dijo Job, de oídas te había oído. O sea que de oídas escucharon que Dios sana, que Dios salva, que viene, pero que no se afirman. Y nosotros tenemos que expresar, mas ahora mis ojos te ven y me rindo a tus pies. Para cumplir esa palabra hay que tener un corazón dispuesto, porque no es solamente de oídas, sino de corazón, que nos acerquemos al Señor, que cada incredulidad que tengamos la despojemos, que seamos hombres y mujeres despojados de cosas que en el pasado nos ataron y que no podemos estar recordándolas. Es que yo para esta temporada yo tenía el mejor pavo en mi casa, allá se hacía matábamos un cerdito, que hacíamos, que invitábamos a toda la familia, que ese era un banquete. Oye, deja el afán, aprendamos a vivir con lo que tengamos. Si en estos tiempos no lo puedes hacer, estate tranquilito, busca el pan de vida eterna, que es lo más bonito, porque por estar en esos pensamientos muchos se devuelven. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer cosas malas. El enemigo le ponen en el pensamiento, ay, tus hijos no van a ponerse ropa nueva. Mira que tú eras el de la cuadra, el que mejor vestía, el que esto, el que lo otro, y les dabas de comer a todos los vecinos con las fiestas que tú hacías. Y vas a querer a imitar lo que ya dejaste. No, céntrate en tu familia, dale gusto a tu familia, reúnanse para orar, para compartir de otra forma, que tus hijos cuando te vean, ese es mi papá, ese es mi mamá, corran. Pero hoy en día los hijos corren es para la calle porque no soportan estar en casa, porque los padres están diariamente con escándalos delante de los hijos poniendo ese mal ejemplo, y los niños no quieren estar en la casa, se van para la calle. Entonces el Señor está hablando a muchos padres de familia en esta mañana, a muchos padres. Dice, murmuraban todos de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Nuevamente se los dijo, y ellos esta palabra no les gustó,
porque dice la Biblia que murmuraron, y el murmurar es pecado. ¿De qué se las cree? Y que el pan de vida que descendió del cielo. Fíjate que el hombre con los pensamientos peca. Somos seres humanos, pecadores. A la gente le encanta pecar, pero el Señor ama al pecador, más aborrece el pecado. Y Dios te está llamando para que nos alineemos con Él, que si estamos haciendo algo indebido, cambiemos de actitud. Tú quieres que tu hijo sea obediente, es que el niño es rebelde, es que este muchacho no me hace caso, voy a llevarlo a la iglesia para que me lo oren. Al que hay coraje es a ti como padre, porque tú eres el que estás enseñando, y si tu hijo está rebelde, es porque tú estás dándole mal testimonio, porque los niños reflejan en el espejo lo que están viendo. Entonces, muchas veces estos cuadros familiares los encontramos en la mayoría de hogares, donde los niños no se sujetan, forman escándalos por cualquier juguete, hacen cosas que no deben hacer, lo sacan a visitar a otra persona, un familiar, y allá le forma el berrinche. ¿Por qué? Porque no lo corregiste en la casa y pretendes corregirlo en la casa de otro, donde ya eso lo lleva él del ADN que tú le has transmitido. Entonces, Dios nos está hablando de que hay cosas que corregir, que Él es el pan de vida. Tú tienes que tener el pan de vida, esta palabra, para enseñarla. La palabra dice, instruye al niño en los caminos. ¿Cómo lo vas a instruir? Enseñándole la palabra de Dios, que es la vida, que nos da sabiduría, inteligencia. ¿Dónde vas a encontrar el consejo para reconciliarte con la esposa? En esta palabra. O con tu esposo, en esta palabra. Con los hijos, en esta palabra. Todo el consejo que tú necesites en la vida. Hasta para los ancianos hay consejos aquí. Aquí no se le voló al Señor ni uno. Para todos nosotros hay consejo. Tenemos que escudriñar esta palabra de vida, que es la que nos lleva a vida eterna, a esa salvación tan grande. Y el 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Fíjate, acá viene otra preguntita un poquito así, como molesta. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Como quien dice, este no es Jesús, el hijo del carpintero, el de la cuadra, el que anda lleno de aserrín, el que anda lleno de pintura, pintando muebles. ¿De qué se las cree? Ese no es el hijo de José. ¿Ah? Sí, yo lo veo que anda con unas tablas allí, unos clavos. ¿Ah? ¿Y qué se ha creído que? Por parafraseando este pasaje, para que lo puedas entender mejor. Y ahora viene a decir que Él descendió del cielo, que es el pan de vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Eso es lo que es la gente necia. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué el Padre no salvó a Cristo? Por amor a ti y a mí. Hoy en día estuviéramos en manos del diablo y ya nosotros no queremos nada con Él. Absolutamente nada, y que Jehová lo reprenda. Y dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea que siguieron murmurando. Nuevamente la palabra dice que murmuraron. Estaban allí en secretico hablando del maestro. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. La gente no cree en la resurrección. Y aquí está. Si tú crees en esta palabra, escrito está. Y tarde que temprano se cumple. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Todo aquel que escoge seguir a Dios es su hijo. Y de alguna forma ya tenemos una idea de quién es el Padre a través de Cristo Jesús, a través de su vida cuando estuvo en esta tierra, a través de esta palabra que nos está describiendo el testimonio de Cristo Jesús. Y si tú no crees en esta palabra, pídele a Dios que te ayude, porque muchos dudan de esta palabra, muchos quieren adulterar esta palabra, y te metes en un problema si tú no crees y quieres adulterar esta palabra, acomodando el pecado a la manera tuya. Nosotros tenemos que caminar a la manera de Dios, conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos que están escritos en ella. Y dice, de cierto, dice 2 veces, cuando la palabra menciona 2 veces lo mismo, ahí hay un consejo, y vamos a ver cuál es. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ahí está, y hay un secreto, hay una manifestación grande a través de esta palabra que hizo Cristo a ese pueblo de ese tiempo que le seguía, porque él fue ofrecido allí en el Calvario, y que menciona a aquellos que estuvieron en el desierto cuando salieron de Egipto, que comieron el maná allí en el desierto, el pan que perece, pero el que come de este rollo, de esta palabra, permanece, porque es palabra de vida eterna, palabra de cambio. ¿Con qué cambiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con la palabra. Porque un joven se pone a leer esta palabra y revisa su vida y dice, estoy mal con Dios, estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Y no solamente el joven, personas adultas que de muy temprana edad tomaron decisiones incorrectas y todavía son personas mayores, inclusive adultos mayores, y todavía andan en pecado. No se han corregido. ¿Por qué? Porque no han leído esta palabra, que es la que corrige. Porque hay personas que se les da un consejo y nada. Si la persona que llegó a cierta edad leyó esta palabra y no se corrigió, prácticamente fue a pasear en este mundo y ahí se va al infierno. Porque cuando esta palabra la leemos, nos detiene a pensar, esto está malo, esto no le gusta a Dios, yo no he sabido criar mis hijos, no he sabido ser buen vecino, no he sabido ser buen padre o buena madre. Y uno va impartiendo la palabra al día a día de nuestra vida. Y si hay que pedir un perdón a los hijos, tenemos que hacerlo. ¿Cuántos hogares disfuncionales hoy en día? Que quizás tú a temprana edad tuviste un hijo con alguien y que ya en los caminos del Señor pues tienes otra vida, otra pareja, y tú tienes que mirar lo que dejaste atrás. Si ese muchacho quedó resentido, esa señora está resentida, y tratar de enmendar, de resanar las heridas, pedirle un perdón a esa persona, a ese hijo que de pronto abandonaste y no tuviste nada que ver. Tenemos que revisarnos, porque las generaciones de estos tiempos están corriendo, ya no son las generaciones de antes, y trae más violencia si no sabemos educar a nuestros hijos. Entonces, esos hijos del pasado, tenemos que hacer algo,
pedirles perdón, para sanar sus corazones, para que cuando ellos sean personas mayores no estén amargados. Mi papá me abandonó. ¿Cuántos niños jóvenes amargados en estos tiempos? Como le decía, hay un niño en estos días, mírate ahora la edad que tienes y mira la actitud que es igualita a la de tu abuelo que tiene 80 años. Y mírate en ese espejo. Ya estás haciendo lo que tu abuelo de 80 años, tú lo estás haciendo ya empezaste a hacer la tarea. Igualito a tu abuelo, grosero, mal hablado. ¿Y tú quieres ser así? No, yo no soy así. Así vas, como no te encamines en los caminos del Señor, si no le haces caso a tu mamá, a los superiores. Ya tienes allá el modelito que vas a terminar si no te corriges. Y te lo digo por amor, para que te corrijas, para que no seas así aburrido, amargado, porque de pronto tu abuelo tuvo una niñez dura, fuerte, y nadie le pasó la manito por la cabeza. Nadie le dio un abrazo cuando era niño. Lo criaron ahí a la topa tolondra, y ahí está el resultado de lo que no se hizo cuando tenía que hacerse. Tenemos que examinarnos. Estos hombres estaban cavilando, murmurando, pero fíjate que Jesús vino a darnos todo, el cambio de vida, el cambio para salvación. Entonces, aquí en esta palabra hermosa, termina diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nuevamente se lo dice, se lo reafirma. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cuerpo de Cristo, fíjese, la carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Qué hermoso! Esta palabra es como para uno arrodillarse y decirle, Señor, perdóname, porque pusiste tu carne, tu cuerpo, derramaste tu sangre para salvarme. Acordémonos que la Santa Cena tipifica la muerte de Cristo. Ese pan de vida, su cuerpo molido, ese jugo de frutas preparado fue su sangre. Ahí simbólicamente la cena del Señor, eso es lo que tipifica la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no valorar eso? ¿Cómo no decir, Señor, gracias? ¿Cómo no decirle, me salvaste de la condenación, del pecado, de la muerte? Me sacaste del pozo cenagoso donde el enemigo me tenía. ¿Cómo no decirle, Señor, gracias? ¿Cómo no valorar lo que hizo por esos 10 leprosos? Y solamente uno fue agradecido, se devolvió a decirle gracias. Los 9 todavía no se saben hacia dónde se dirigieron. Ahí podemos mirar si somos agradecidos con Dios o le seguimos porque nos da algo material. Ay, gracias, me diste esto que no lo tenía, Señor, gracias. Y después ni nos acordamos más de Dios. Y Dios les está hablando a estas vidas en ese tiempo de su incredulidad, que solamente le seguían era por lo material. Nosotros no andamos por lo material, nosotros tenemos que seguir a Cristo por el pan de vida, por el plan de salvación, porque aprendimos a amarlo, porque nos nace ese amor hacia Él. Y si tú amas al Señor, tienes que amar al prójimo también, porque van agarraditos de la mano. Entonces, ¿será que estamos perdiendo el tiempo? ¿Que no estamos haciendo la voluntad de Dios? Respóndete esa pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tienes una vida de apariencia? Que de pronto te conocen como un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero
Allí cuando cierras la puerta de tu casa, allí está el hombre o la mujer. Lo que tú seas en tu casa, allí en el escondido, Dios lo está viendo. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento, a corregirnos, a cambiar de estilo de vida. Y esta palabra es la vida eterna, el maná del cielo, que tenemos que buscarlo es por amor, por agradecimiento, porque la palabra nos ha limpiado, porque es pan de vida eterna, no es el pan, como decía, que ellos comieron en el desierto, es la palabra espiritual. Padre, gracias te doy. Hasta aquí me has ayudado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Dios mío, llegue a los corazones, Señor, que han sentido, Padre, que tú les hablaste, Señor, porque tú tienes el cuidado de corregirnos, Padre, para no ser condenados, sino para que un día digamos, aquí estoy, Señor, heme aquí, que nuestros nombres, Señor, estén escritos en el libro de la vida, porque tú nos llamas a vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, si estamos fallándote, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, Padre, porque el caminar contigo, Dios mío, es un sacrificio que tú hiciste. Y como hijos tuyos, de alguna manera vienen pruebas duras, pero tú nos ayudas a soportar, a llevar adelante, Dios mío, cualquier necesidad. Oro por esos misioneros, Señor, que están en cualquier lugar del mundo entero, a muchos, Dios, que han perdido la vida, algunos encarcelados y asignados para morir, Señor, que ni siquiera a nosotros nos está sucediendo esas cosas. Todavía tenemos libertad, Señor, para hablar de ti en tu palabra. Gracias por sus vidas, donde quieran que estén esos hermanitos, Padre, en peligro de muerte. Sácalos con bien, Señor. Que seas tú manifestándote a nuestras vidas, Señor. Que hoy en los hogares disfrutemos, Dios mío, de esta palabra. Que podamos compartir con la familia, Dios mío, sanamente. Que podamos, Dios mío, reunir a nuestros seres queridos para compartir el pan de vida que eres tú. Agradecidos estamos por el bien que nos has hecho, porque antes éramos criaturas, Padre, y hoy podemos decir que somos tus hijos, Dios mío. Gracias por ese privilegio que tú nos brindas, y te agradecemos y te honramos y te damos las gracias. Amén.